Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Me da muchísimo gusto saludarlos. Me presento. Soy el ingeniero geólogo Víctor Guzmán Castro y en este momento vamos a abordar el tema que sustenta toda la estructura espacial de la geomática. Esto es la relación entre las definiciones de punto y datum en sistemas GPS. Bien, como pequeña introducción, cuando hablamos de la posición de un punto, pensamos en las coordenadas como una descripción que nos permite saber exactamente dónde se encuentra un punto en un espacio. Ahora, esto no es en realidad del todo cierto y lo vamos a abordar a lo largo de esta clase. El objetivo de hoy es que todos salgamos comprendiendo que una coordenada no significa nada sin su contexto, es decir, sin el sistema de referencia que le da sentido. ¿Qué entendemos por posición? Vamos a comenzar desde lo más fundamental, definiendo justamente qué es este término de posición. Y ustedes me van a ayudar con una lluvia de ideas. En términos simples, la posición es la ubicación de un punto en un espacio, expresada respecto a un sistema de coordenadas. Para ilustrar esta idea que aparentemente es compleja, vamos a fijar nuestra atención en las figuras de la mano derecha, donde en la imagen superior vamos a ver tres puntos que están proyectados sobre un espacio plano definido por un eje X y un eje Y. Ahora, cada uno de estos ejes tiene un valor y un punto central a partir de donde los valores aumentan conforme nos alejamos del centro. Esto nos va a ayudar a definir la posición de cada uno de estos puntos proyectados. Fijando nuestra atención en el punto de color púrpura, podemos definir que respecto a los valores que adopta en el eje X y en el eje Y, tenemos unas coordenadas que definen su posición como 6,5. Ahora, en la imagen inferior incluimos un nuevo eje, que es un eje vertical Z, que describe la altitud, donde el sistema coordenado o la coordenada que define la posición de un punto en este sistema de tres dimensiones va a tener valores diferentes en X, en Y y en Z, conforme vimos en el ejemplo de la figura del eje plano de dos dimensiones. Bien, pues hasta aquí todo sencillo, ¿verdad? Parece que no hay que hacer un acto de abstracción que sea demasiado complejo para entender la posición. Sin embargo, me gustaría preguntarles, ¿creen que sea posible describir la posición de un punto sin antes haber definido un marco de referencia? Es decir, les planteo la pregunta desde otra perspectiva. ¿Podemos definir la posición de un punto sin un sistema coordenado que nos indique a partir de dónde vamos a empezar a medir en cada uno de los ejes X, Y o Z para determinar su posición en un plano o en un espacio? Como ven, esta pregunta, aparentemente simple, revela un concepto fundamental, que la posición de un punto en un espacio no es absoluta, sino que depende del sistema de referencia que nosotros utilizamos para medirla. Ahora, ese marco de referencia en geomática nosotros lo denominamos el datum. Por definición, el datum es el marco de referencia que fija la posición de un punto. El datum define el valor de cero en las coordenadas x, y o x, y y z a partir de donde nosotros vamos a comenzar a medir la posición de un punto que nos dé un valor de coordenada x, y o de coordenada x, y y z. Sin un datum definido, las coordenadas de ubicación carecen de un significado práctico. Por eso siempre hay que tener bien en cuenta el concepto de datum. Vamos a hacer un ejemplo práctico que nosotros vamos a poder visualizar para quitarle lo abstracto a este término del datum. Imaginemos algo sencillo, este salón de clases. Si yo quiero determinar la posición exacta del centro del pizarrón, lo puedo hacer de muchas maneras. Seguramente lo puedo hacer midiendo la distancia que hay desde la esquina de la ventana
hacia el centro del pizarrón. También lo puedo hacer desde el vértice de la puerta hacia el pizarrón, midiendo la distancia nuevamente. O también puedo medir la distancia que hay desde el centro del aula hacia el pizarrón. Eso invariablemente me va a dar valores de una coordenada en XY o en X, Y y Z si quiero considerar la altura. Sin embargo, hay algo crucial aquí. Me doy cuenta que en cada caso, seleccionando diferentes puntos de referencia, voy a obtener coordenadas distintas del centro del pizarrón, pero el pizarrón no se movió, ¿verdad? El pizarrón es un punto fijo en el espacio. Lo único que cambió en este ejemplo fue mi punto de partida, es decir, el punto cero desde donde yo comencé a medir la posición del pizarrón. Esto es el datum, es la reducción de la abstracción del término datum. Esto es el datum, esto es el marco de referencia que yo utilizo para medir la posición de un objeto en el espacio. Ahora vamos a ampliar ligeramente la definición de datum para pasar de un modelo local como es este salón de clases a un modelo global. El datum es un modelo matemático del planeta que nos indica dónde se encuentra el valor de cero en un sistema coordenado, a partir de dónde nosotros vamos a empezar a medir para determinar la posición de un punto en la superficie terrestre. Ahora, hay datums globales. El más adoptado es el WGS84, que es usado por el Sistema de Posicionamiento Global GPS. También hay datums locales como el NAT27, que históricamente ha sido empleado en México. Sin embargo, cada uno tiene y obedece a ciertas particularidades. El NAT27 es más local y el WGS84 es el que se utiliza de forma consistentemente en la mayoría de los países. Ahora, estos modelos son válidos, estos datums son válidos, pero cada uno describe el mundo de una manera ligeramente distinta, porque adopta un punto cero donde resulta más conveniente para el caso de la representación geográfica de la superficie. Ahora, esta pregunta es importante, este término es importante y voy a aprovechar esta definición para plantearles una actividad extra clase que es muy sencilla, que consiste básicamente en una pregunta. ¿Dónde está el punto de origen del datum WGS84, chicos? ¿Dónde está el punto de origen donde X, Y y Z tienen un valor de 0 para el NAT27? Nosotros en el ejemplo anterior usamos el vértice de la puerta, pero tienen que saber que el punto cero de los datums globales también son espacios definidos. Esa va a ser su actividad extra clase, buscar información acerca de dónde está el punto cero en cada uno de estos dos datums, en WGS84 y en NAT27. Ahora, como hemos visto, la posición del punto cambia según el datum, pero esto tiene una implicación importante. Eso significa que si medimos un punto con diferentes datums, las coordenadas van a cambiar. Veamos esto con un ejemplo muy concreto, para bajar de la abstracción estos términos a ejemplos reales. La posición, vamos a medir la posición que representa la puerta de entrada al edificio M del Instituto de Ciencias Agropecuarias aquí en Tulancingo. Al medir con el GPS configurado con el datum WGS84, el aparato nos da las coordenadas en X, que corresponden a 580,233, y en Y, 22,19,120 al norte. Ahora, si solo cambiamos el datum a NAT27 en el aparato, sin movernos 1 milímetro de la entrada del edificio M, las coordenadas van a cambiar a 580,389 al este y 22,19,390 al norte. ¿Y esto qué significa? Significa que un simple cambio de datum en el aparato que nosotros utilizamos para registrar la posición de la entrada del edificio M genera un desplazamiento de más de 250 metros para el mismo punto. Lo interesante aquí es que la puerta del edificio M no cambia de posición, sigue en el mismo lugar físico, pero nosotros hemos usado un modelo diferente para determinar su posición, de acuerdo con el datum que hemos seleccionado para realizar la toma de coordenadas.
Esto es sumamente importante para ustedes, chicos, ingenieros agrónomos, porque este desplazamiento entre medidas, este desplazamiento entre coordenadas, este cambio puede ser de varios metros según se use un datum u otro, lo que puede ser suficiente para generar errores en trabajos de precisión como los que ustedes van a llevar a cabo. Ahora llevemos el concepto de datum a el campo de aplicación de los ingenieros agrónomos para la producción sustentable. Imaginemos que tomamos coordenadas de puntos en una parcela de riego con el GPS configurado con el datum NAT27. Y luego esas coordenadas las trabajamos en un SIG que por azares del destino está configurado con el datum WGS84. ¿Ustedes qué creen que pase? Bien, pues el resultado de esto será que los puntos que nosotros colectamos en campo no van a coincidir con los mapas o con las capas que nosotros estemos trabajando en SIG que están configuradas con WGS84. Seguramente vamos a observar un desfase entre puntos que no nos van a permitir ubicar correctamente esos puntos en esos planos, y esto es por la diferencia de los datums. Ahora, esto en términos de representación geográfica en forma de mapas, pero a nivel de aplicación vamos a encontrar que muchos sistemas automatizados de riego por aspersión dependen de coordenadas que están justamente definidas a partir de un marco de referencia. Si nosotros hacemos cambios, seguramente esa máquina que va a llegar ahí a regar basada en datos de coordenadas no va a aplicar su carga, ya sea de riego por aspersión, en el sitio adecuado, sino que probablemente va a ir a regar una parcela vecina, y yo creo que eso es algo por lo que no queremos pasar. Ahora, en el marco del ejemplo que planteábamos hace un momento, en geomática hay una regla de oro. Justamente se basa en que siempre que trabajemos con coordenadas hay que verificar el datum. Nosotros expresamos coordenadas siempre haciendo referencia al datum que utilizamos para recogerlas. Tengan esto siempre presente. Una coordenada sin datum es como observar un mapa sin escala. Los puntos existen, pero no se sabe con precisión dónde se encuentran. Entonces, ¿qué fue lo que vimos el día de hoy? Bueno, pues que la posición no es un valor absoluto, sino una construcción matemática que depende del sistema de referencia. Después, que cambiar el datum es como cambiar la regla con la que medimos el planeta. Un punto físico no se mueve, como vimos en el ejemplo del edificio M, pero sus números cambian de acuerdo al sistema de referencia que nosotros adoptamos para determinar su posición. Como ingenieros agrónomos, comprender el concepto abstracto del datum nos permite garantizar la coherencia de nuestros datos espaciales y evitar errores en levantamientos, comunicando resultados precisos. Bien, pues por último y con base en lo que hemos visto hasta el momento, vamos a responder estas preguntas de autoevaluación. Primero, ¿qué datum es el que utiliza el sistema GPS global como estándar? Después, ¿qué consecuencias tiene mezclar datos recolectados con datums diferentes? Y por último, ¿por qué un datum incorrecto puede afectar los resultados de un proyecto agronómico? En resumen, quedémonos con esta parte. Toda coordenada debe ir acompañada de su datum como parte de la trazabilidad científica de los datos que nosotros colectamos en campo. Y me gustaría cerrar con esta frase que captura la esencia de la importancia del datum. El GPS en el fondo no mide dónde estamos, mide cómo entendemos el espacio que habitamos. Y el tener conocimiento de estos conceptos es la diferencia entre simplemente usar tecnología y comprender la ciencia. Eso sería todo por mi parte. Muchas gracias. Quedo abierto a cualquier duda, pregunta y o retroalimentación que ustedes consideren necesarias. Muchas gracias.